obviamente, y ahí podrán volver a verla, compartirla con amigos y demás. Entonces, a lo que vinimos. Próximo lunes, mayo 3, en la semana del Día de la Madre, David Rosenthal nos va a hablar de avatares de mujeres judías siempre a la vanguardia. El 10 de mayo, el dúo de nuestros amigos, los doctores Leventhal y Rosenberg, nos van a explicar por qué les cae gordo Freud. El 17 de mayo, Danny Boll nos hablará sobre de la teoría del reemplazo al sionismo cristiano, si podemos, como judíos, confiar en ellos. El día 24 de mayo, el profesor Marcos Pekel nos va a hablar sobre política israelí, disfuncionalidad funcional, partidos, tribus y otros demonios. Y el 4 de junio, dando un espacio todavía por confirmar para el 31 de este mes, el 4 de junio, que es un lunes festivo, estrenaremos horario de 4 de la tarde de Bogotá para que desde Israel nos haga una presentación Jacob Amar Rothstein, Judaísmo no es una religión. El día de hoy tengo el gusto, el honor, el placer de presentarles a ustedes a Tomás Lawrence, y hago agradecimiento público a mi amigo Abraham Yudelevich, quien hizo el contacto y me presentó a Tomás. La charla de hoy está titulada Odio y desinformación en Internet, un nuevo espacio público. Tomás es director de la Fundación Interpreta, es codirector del Observatorio de Racismo, Xenofobia y Odio en Chile, y además es codirector de Barómetro de Xenofobia en Colombia. Tomás, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. El foro, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Jack, por la invitación y bueno, a Abraham, que fue quien hizo el enlace. Un saludo, Abraham, muchas gracias. Bueno, empezar a contarles un poco, voy a compartir pantalla, tengo una presentación. La idea es poder presentarle a ustedes en esta primera parte de forma breve para luego pasar a conversar un poco, para ver si tienen dudas, ver si podemos profundizar en algunas cosas, etcétera. Bueno, contarles, tal como dijo Jack, mi nombre es Tomás Lawrence, yo soy director ejecutivo de Fundación Interpreta. Fundación Interpreta nace el año 2016 con el fin de poder ocupar la tecnología, la innovación social y las comunicaciones para poder resolver problemáticas sociales complejas. Y en ese sentido nosotros tenemos una serie de productos. En una primera etapa realizamos distintas aplicaciones móviles para poder ayudar a migrantes y refugiados de distintos idiomas, no solamente hispanoparlantes. Esto nos permitió poder generar más de 25.000 descargas en distintas aplicaciones, por ejemplo, para los refugiados sirios que llegaron a Chile, para migrantes haitianos también que llegaron, y para migrantes y refugiados hispanoparlantes. Pero además nosotros hacemos una serie de estudios a través del Big Data público, es decir, nosotros hacemos una captura de información de todo lo que es público en Internet para poder entender qué es lo que las personas están hablando sobre distintas temáticas. Y es así como en conjunto con la Universidad del Externado y la organización Otra Parte, realizamos el proyecto del Barómetro de Xenofobia, en donde hacemos mensualmente un análisis de las conversaciones que existen actualmente en torno a los migrantes venezolanos. De esa forma podemos determinar si es que la xenofobia sube, baja o se mantiene y a su vez cuáles son las conversaciones que se están generando en torno a las distintas políticas públicas como educación, salud, trabajo, etcétera. En Chile además hacemos estudios sobre pueblos originarios o violencia también política de género.
como esta charla va hoy día centrada a lo que es odio y la desinformación, es que vamos a partir con un pequeño ejercicio. Vamos a ver si es que esto resulta. Los que puedan escanear el código QR, los que no puedan escanearlo, yo lo voy a enviar ahora por el chat. Porque me interesa saber qué es para ustedes odio, resumiéndolo en 3 palabras. Cada palabra en un renglón. Entonces, ustedes me van avisando. ¿Cómo van todos con el código, la escaneada o el link? ¿Están viendo todos el link en el chat? ¿Cómo van? Perfecto. No, Tomás, no puedo entrar, no sé cómo entrar, no puedo. Tranquilo, prueba con el chat y si no te resulta con el chat, veamos qué es lo que va apareciendo. Gracias. En el chat tienen un link. Si no lo ven Sí, pero inmediatamente en la pantalla, suben hasta encontrar de Tomás Lawrence un link www.menti.com. Ya 5 aquí una personas. pregunta, ¿cómo hago para salir de la pantalla que tengo ahorita a entrar al link ese? ¿Usted está en un celular o en un laptop? No, estoy en el celular. Si se van dando cuenta, a medida que ustedes van respondiendo, se van agrupando las distintas palabras. Podemos ver que hay una desconexión, ignorancia, rabia, prejuicio, menosprecio. Inseguridad también. Maravillosa pantalla. Y estas son sus palabras, en el fondo. ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo por odio actualmente? Y como pueden ver, lo principal con respecto al odio tiene que ver con la ignorancia. Entonces vamos a dar un par de minutos, ya 15 personas han contestado. En este momento tenemos 56 personas conectadas. Perfecto. Entonces, mientras siguen respondiendo el resto, creo que queda súper claro como qué es lo principal que existe con respecto al odio, que tiene que ver como con la ignorancia, con esta falta de tolerancia, con con no aceptar al otro. Hay furia también, hay desconfianza, hay desprecio, hay desinformación también puedo ver. Y esto es algo que no están tan alejados, porque en el fondo lo primero que tenemos que entender con el odio es que, primero, grandes rasgos hay un sentimiento que es de disgusto. Pero, ¿qué es una manifestación de odio en sí? Bueno, lo primero es que estamos frente a una manifestación de odio cuando hay un acto de comunicación, ya sea hablado, escrito, que está desde la intolerancia, desde la discriminación, y que lo primero es que está dirigido a una persona o a un grupo de personas. El objetivo que tiene esta manifestación, lo primero es estigmatizar a través de un estereotipo, a través de una caricatura, a través de un prejuicio. ¿Y qué es lo que está buscando esto? Es poder excluir a esta persona o a este grupo social de lo que el resto de las personas puede acceder.
esto es algo que a mí me gusta mucho conversar, lo que se ocupa de la pirámide de odio o el iceberg del odio, y tiene que ver con lo peligroso que es aceptar desde la base del iceberg ciertas cosas que muchas veces tendemos a normalizar. La parte más baja tiene que ver con los estereotipos, que son las bromas o chistes hirientes, comentarios insensibles, rumores o lenguaje que pueda ser no inclusivo con respecto a una persona o a un grupo de personas. Estos estereotipos, cuando se mantienen en el tiempo, pasan al siguiente nivel del iceberg, que tiene que ver con los prejuicios. O sea, estos estereotipos ya son socialmente aceptados, no los cuestionamos y empiezan a ser un prejuicio hacia nosotros que ya aceptamos casi por sentido común. Y esto en el fondo lo que busca nuevamente es ridiculizar, estigmatizar, deshumanizar y fomentar este rechazo que nosotros estamos generando desde el estereotipo que se mantiene, se transforma en prejuicio. Este prejuicio que se empieza a sedimentar como sentido común en las personas puede llevar a actos de discriminación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y hay algo que nosotros trabajamos mucho con el barómetro de xenofobia en Colombia, que tiene que ver con pequeños rasgos de discriminación asociados a las nacionalidades. Acá en Chile también ocurre lo mismo. Por ejemplo, se decía mucho de que los peruanos eran flojos, de que los colombianos eran narcotraficantes, que los argentinos eran ladrones. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Ya las personas dejan de cuestionarlo y el momento que, por ejemplo, tienen que arrendarle un departamento a alguno de ellos, dicen, no, yo no se lo voy a arrendar a un colombiano porque es un narcotraficante. Yo no le voy a dar trabajo a un peruano porque son flojos. Y esa generalidad que se empieza a generar, que parte desde este estereotipo de la caricatura, termina en un acto discriminatorio. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Cuando estos actos discriminatorios se empiezan a generar de forma permanente y no son en el fondo atacados, empieza a generarse ya una especie de llamado entre las personas que ejecutan esta discriminación. Finalmente, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Ok, como nadie está haciendo algo en contra de las personas que les gusta la bebida Coca-Cola, nosotros que estamos todos de acuerdo y que nos gusta la Pepsi, tenemos que hacer algo en contra de ellos porque no puede ser que sigan existiendo. Y eso lleva a actos de violencia física, que en el fondo nosotros nos ponemos de acuerdo para poder sacarlos, para poder acosarlos, amenazarlos y humillarlos. ¿Qué es lo que existe con esto? Que si el Estado cuando ya llega a este punto no le pone un párale, no genera en el fondo castigos asociados a la violencia por odio, esto puede llegar a terminar en un genocidio. Y eso es algo que debe ser evitado a toda costa. Cuando nosotros empezamos a ver por qué es importante identificar finalmente el odio dentro de las redes sociales, dentro de Internet, finalmente hay que entender que hoy en día las redes sociales e Internet se genera una especie de disociación entre el mundo real, que en el fondo donde las personas interactúan conversando de forma física, a este más virtual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros en el mundo real empezamos a generar estos estereotipos, estos prejuicios? Pasamos hacia lo virtual manteniendo esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente los contenidos y lo que nosotros estamos creando dentro de las redes sociales empiezan a permanecer en el tiempo. Una vez que una fotografía se sube a la red, es muy poco probable que podamos eliminarla. De hecho, hay casos en donde incluso se han hecho peticiones directamente a Google para que pueda eliminar de sus archivos históricos, por decirlo de alguna forma, ciertas noticias o ciertos contenidos, pero asociado a un fallo de un juicio asociado. Y esto tiene que ver porque hoy en día
el Internet vino como a democratizar la generación de contenidos. Antiguamente, los medios nos decían qué era o no era noticia. Había un director de contenidos, habían distintos medios, y cada uno de ellos tenían su propia línea editorial. Pero hoy en día, gracias a Internet y a los mismos dispositivos, es que cada uno de nosotros puede transformarse en un medio de comunicación en sí mismo. De hecho, lo que hoy día está haciendo Jack es transformarse en un canal cultural para poder llegar con información a muchas personas. Y eso, si lo pensamos hace 20 años atrás, era imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no existir una línea editorial clara entre todas las personas que están generando contenidos, es que nos podemos encontrar con personas que a través de su generación de contenido están generando odio y contagiando a más personas para que esto lleve a generar un polo de odio negativo. Finalmente, esta sensación de anonimato que se genera entre yo, la pantalla y ustedes, hace que muchas veces exacerbe ciertos comentarios, exacerbe ciertas formas de expresarme debido a la distancia, a este proceso de deshumanización que existe. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir también? Que lo voy a hablar un poco más adelante, que tiene que ver con la generación de los algoritmos y cómo estos me muestran la información en mis redes sociales y me hacen pensar que todos pensamos igual. Y es ahí donde está el peligro, porque no todos pensamos iguales. Y es ahí en donde tenemos que tener la capacidad de poder salir de nuestras burbujas para poder conversar con aquellos que piensan distinto a nosotros. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Les voy a dejar ahora en el chat. Vamos a ver. Chan, charán. Ustedes me dicen si lo van pudiendo ver. Muy bien, por mi yo lado. sí lo puedo ver. Perfecto. Este es, ¿qué es desinformación para ti? Ahí está el link para los que no pueden. No encuentro el link. ¿Dónde está? Lo acabo de dejar en el chat. Ok, gracias. Vamos a pasar. Aquí van 8 personas. Bueno, estamos nuevamente con ignorancia, mentiras, fuentes erróneas, información insuficiente, tendenciosa, engaño. ¿Ven cómo se va moviendo a medida que usted ya 18 personas de los que estamos ahora ya han contestado? Y esto se va agrupando por frecuencia. O sea, cada vez que por una palabra y esta palabra empieza a repetirse, se empieza a juntar. Entonces podemos ver manipulación, mentiras, mentira, engaño. Y en el fondo yo creo que está muy bueno el ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre con las fake news? Me voy a quedar un poquito con esta imagen. La desinformación o las fake news finalmente lo que van a tratar de buscar es conectarse de alguna forma con lo que yo pienso emocionalmente.
¿Por qué? Porque finalmente la emoción es lo que hace que yo quiera compartirlo, que yo quiera y le crea, y no lo cuestione muchas veces. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que decía que las noticias falsas o la desinformación se movía hasta 11 veces más rápido que una noticia que era verdad. Y esto nosotros lo podemos ver día a día en los grupos de WhatsApp generalmente, que nos bombardean de cadenas de información y que muchas veces uno dice, uy, pero esto está, pero... Pum, y lo voy y le pongo compartir y lo comparto y lo reenvío. Muchas veces sin cuestionarlo, porque como se conecta con la emoción y no con lo racional, es que logra esta sensación de que querer decir, esto lo tiene que saber todo el mundo. WhatsApp hoy en día tiene dos restricciones para poder reenviar información. La primera de ellas es que ya no podemos reenviársela a todo el mundo, solamente la podemos enviar a 5 contactos. Y eso responde a que en la India se esparce el rumor de que una persona habría violado y dado muerte a una niña en un pueblo, y esto hace que el pueblo que se está reenviando esta historia falsa por WhatsApp vaya y linche y mate a esta persona. Y eso era falso, era mentira. O sea, termina una persona muerta producto de una historia que no era real. Y eso lleva a WhatsApp a decir, uff, esto yo no lo creé para esto, yo quería que la gente pudiese comunicarse, reenviarse cosas importantes y pone este límite. Hoy en día también si algo detecta que ha sido reenviado muchas veces, te dice, ojo, esto ya fue reenviado muchas veces. Y además a ti no te permite reenviarlo más de una vez. ¿Por qué? Porque si hay algo que se está moviendo muy rápido, generalmente puede ser falso. ¿Y eso qué es lo que hace? Que tú como usuario tengas que hacer un esfuerzo extra para poder reenviarlo varias veces a distintos grupos, entendiendo que si esto es mentira, uno va a dejar de hacerlo. Entonces, como podemos ver, hay mentira, hay ignorancia, hay manipulación muchas veces también. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay un estudio que es de Kaspersky. Kaspersky es una empresa de tecnología y hace un estudio latinoamericano y logra llegar a la siguiente conclusión, que el 70% de los que vivimos en Latinoamérica no sabemos detectar una fake news o una noticia falsa. Encabezado esto por Perú, un 79%, Colombia un 73% y Chile con un 70%. Entonces, cuando una persona se enfrenta a algo que lo logra conectar con la emoción y no con la razón, y que tiende a compartirlo muchas veces, nos encontramos con muchas personas que están amplificando esta desinformación. Llevándolo nuevamente al tema migrante, el tema está en cómo cierta desinformación, por ejemplo, muchos de ustedes están en Colombia, en septiembre pasado hubo este ataque a los CAI, que fue un tema bastante importante, y se vuelve a soltar el rumor de que los venezolanos se estaban metiendo a los departamentos, a las villas, no recuerdo el nombre exacto como le dicen allá a ustedes, lo cual era un rumor, pero eso genera inmediatamente un miedo y empieza la gente como a protegerse de esto. Si a esto le sumamos que 1 de cada 3 personas se informan solamente a través de las redes sociales para informarse, en donde las redes sociales no están necesariamente los medios oficiales, sino que, como les decía, está esta persona que crea una noticia que no es real y que logra conectarse con tu emotividad para poder llevarla hacia otras partes. Y el 17% de Latinoamérica solamente se informa a través de los medios tradicionales, y esto tiene que ver también con una crisis institucional de confianza que existe hoy en día en varios países de Latinoamérica, en donde los medios tradicionales ya no son fuentes confiables muchas veces, debido a las líneas editoriales que puedan tener cada uno. Si nosotros seguimos también entendiendo qué es lo que está ocurriendo dentro de las redes sociales, tenemos que ser capaces también de entender
que Twitter ocupa un lugar muy importante en la agenda pública. Hay un estudio en España que dice que el 40% de los trending topics se transforman al día siguiente en un titular de noticia. Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo y logramos posicionar un tema, tenemos una alta probabilidad de que eso se pueda transformar en noticia y llegue, por ejemplo, a los programas tipo matinales, en donde están las personas que no tienen redes sociales. Hace un momento atrás yo les decía de este tema de los algoritmos, de las burbujas en las redes sociales. Y bueno, partiendo de para qué vamos a utilizar distintas las redes sociales. Primero, por ejemplo, Google lo ocupamos para poder buscar cosas. Queremos poner, si es que hay algún reclamo de alguna empresa, algún reclamo de algún producto, ver, por ejemplo, algún tipo de partido político. ¿Y qué es lo que va haciendo luego los algoritmos que van siendo? Es que, por ejemplo, Google, si por ejemplo, Jack y yo queremos buscar qué es lo que se habla sobre Roberto Carlos, a Jack, que le gusta mucho el fútbol, le va a aparecer el futbolista, porque sus búsquedas están asociadas hacia el fútbol, hacia el deporte. A mí, que me gusta la música, me va a aparecer el cantante. Y eso, en el fondo, tenemos un ejemplo muy simple de cómo Google va aprendiendo lo que nosotros buscamos, lo que a nosotros nos gusta, y va a mostrar no la mejor página sobre Roberto Carlos, sino que va a buscar la mejor página que me podría gustar a mí sobre Roberto Carlos. Hay un estudio que hace este mismo ejercicio que Roberto Carlos, pero tiene que ver con dos personas que empiezan a buscar información con respecto a Hitler y el nazismo. Y son dos personas neutrales que uno tenía el foco en Hitler como la supremacía blanca y todo lo bueno que podría haber tenido Hitler, porque para ese estudio era bueno, y el otro era como todo lo malo que tenía Hitler. Y eso hace que luego de un mes de estar utilizando Google, se hacen pruebas hasta una temática, ya uno lo llevaba a páginas de ultra fundamentalistas, de limpieza étnica, raza aria, etc. Y el otro lo llevaba a estudios sobre el holocausto, etc. Y eso tiene que ver con las dinámicas que estamos generando en las redes sociales. ¿Qué es lo que va haciendo estos algoritmos? Que finalmente seamos más cerrados hacia las distintas ideas, porque en el fondo nos empezamos a rodear de personas que piensan igual a nosotros. Empezamos a creer de que todos piensan igual, de que cuando yo pongo, por ejemplo, algo en Facebook o lo pongo en otra red social, mucha gente reacciona de forma positiva, me deja comentarios, por lo tanto yo tiendo a pensar que mis amigos que están en estas redes piensan igual y a su vez sus otros amigos piensan igual. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Que finalmente nos da esta sensación de que hay un único pensamiento y que los otros están total y absolutamente errados, y lo que es peor, que muchas veces podemos sentir o creer que el Estado nos ha abandonado y empezar a ejecutar acciones en pos de que nosotros que estamos de acuerdo, pero finalmente el Estado el que está equivocado versus estos pocos, llevar a acciones finalmente de odio y discriminación. A mí esto, por ejemplo, algo que yo le puse el algoritmo hedonista, porque finalmente todos los algoritmos de las redes sociales empiezan a mostrarte solamente aquellas cosas que son relevantes para ti. Facebook está permanentemente viendo a qué tú le das me gusta, qué es lo que compartes, y cuando tú ingresas cada vez, modifica el feed. ¿Con qué fin? De que tú estés más tiempo en la red social. ¿Para qué? Para poder poner una propaganda, una infomercial o algo, porque finalmente es eso, el tiempo que tú gastas ahí y la posibilidad de mostrarte propaganda o comerciales, es como se monetariza. Entonces, cuando nosotros nos vamos enfrentando a que este algoritmo nos va marcando la pauta sobre aquellas cosas que nos gustan, es que dejamos de ver hacia afuera. Y es ahí en donde, por ejemplo, ocurre el tema con Trump,
que sale presidente y donde finalmente el colegio de periodistas sale a pedir disculpas, porque ellos cuando veían en su burbuja, en sus redes, los consultaban con sus amigos periodistas, no fueron capaces de salir de su burbuja y ver que sí existía la posibilidad de que saliera Trump. Y eso tiene que ver con esto, porque nos siguen mostrando aquellas cosas que son iguales. Como les decía, ¿qué es lo que tiene de malo? Nos genera una falsa y peligrosa sensación de que nuestra ideología, nuestra forma de pensar, es parte de un fenómeno global. Todos pensamos igual. ¿Y por qué pensamos igual? Porque yo me meto a YouTube y me muestra videos sobre lo que yo pienso. Me meto a Facebook y me encuentro con gente que piensa igual que yo. Me meto a Instagram y están todas las personas que están siempre compartiéndome y yo les doy me gusta, los comparto, los guardo, pero no somos capaces de poder ver un poco más allá, de ver más allá de nuestra burbuja. Sobre todo hoy día en pandemia, que ya hemos perdido, excepto Salo, que tiene la suerte de poder salir a la calle, sobre todo sin mascarilla, de poder conversar con un otro de verdad. O sea, hoy en día estamos en la virtualidad misma. Aquí yo vivo con mi señora, mis 2 hijos y un gato, y con ellos conversamos todos los días, incluyendo el gato, harto, pero cada vez estamos compartiendo menos. Y es ahí en donde viene el título de esta conversación, que tiene que ver de cómo se transforma finalmente Internet en un nuevo espacio público y de las cosas que tenemos que hacer para comportarnos y saber qué hacer frente a distintas temáticas que están ocurriendo en este nuevo espacio público. Bueno, como les decía, esto como en tiempos de crisis, las redes sociales tienen un rol muy destacado. Se ha sabido que en distintas crisis sociales en distintos países del mundo, las redes sociales marcan una pauta importante y que incluso hay países que han bloqueado el acceso a las redes sociales, porque finalmente es un medio que es transformador, catalizador y que logra generar distintas sinergias cuando son ocupadas para el bien. Desgraciadamente, las redes sociales pueden ser muy fácilmente manipuladas. Puedo mostrar extractos de videos muy pequeños diciendo algo y eso puede viralizarse de forma muy, muy, muy rápida y que desgraciadamente al existir una crisis institucional sobre los medios de comunicación, me hace creer de forma más fácil aquellas cosas que me están mostrando las redes sociales. El tema hoy en día radica en cómo podemos ser nosotros agentes críticos para poder discriminar algo de que es información o es una opinión. ¿En qué punto nosotros también tenemos que ser capaces de cuestionar la información que nos llega e interpelar a la persona que nos está entregando la información? Tenemos que ser capaces de volver a tener una actitud crítica y reflexiva con respecto a esto. O sea, cuando me llega una información y dicen, en CNN apareció tal y tal cosa. Bueno, yo lo que digo es como, envíame el link donde dice que CNN para yo reenviarlo con la fuente. ¿Dónde está la entrevista de que esta persona? No, es que esto está en YouTube. Ok, está en YouTube. Pero ¿quién es? ¿Existe? ¿No existe? Porque hay muchas también desinformación con respecto a personajes ficticios que no existen y que pueden llegar a ser incluso graciosas. Por ejemplo, no sé si muchos han visto a este personaje. Bueno, él, Alberto Sánchez, médico del Hospital de la Paz de Madrid, acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus, tras un gran trabajo y esfuerzo cuidando de miles de pacientes. Pero como no es futbolista ni cantante, no va a tener las repercusiones que él merece. Este personaje me apareció a mí por lo menos unas 20 veces en distintos momentos del año durante esta pandemia. ¿Qué es lo interesante, entre comillas? Que él no es médico, ¿ya? Él es un actor porno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo lo veo, me dicen, uy, él no va a tener la repercusión de que si fuera futbolista o cantante,
¿Qué es lo que hago yo? Inmediatamente se conecta con mi emoción de la injusticia que existe muchas veces con los futbolistas y cantantes que tienen una palestra importante y comparto esto. ¿Qué es lo que estoy compartiendo finalmente? Una noticia que es falsa y segundo, a una persona que es un actor porno. Por lo tanto, siempre tenemos que cuestionarlo y buscar las fuentes. Desinformación, por ejemplo, las gárgaras con agua y sal son claves. Mata gérmenes e infecciones. 5 veces al día, un mes. Y con eso se quita el coronavirus. Un infectólogo japonés top. La persona que emite esto es una persona muy conocida en Chile. Es un productor de eventos, de muy grandes eventos. Y finalmente es una desinformación tremenda porque lleva a un error terrible que las personas podría hacer que se contagien aún más. Otro ejemplo de fake news, que es como me gustaría pedir una oración por este hombre. Su nombre es Walter White, un maestro de química veterano, que a sus 50 años fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Él tiene una hija que recién nació y un chico con parálisis cerebral. Él es un actor y es una serie de televisión. A él también me lo encontré muchas veces. Claro, en este momento esto es gracioso, igual que la persona que está al lado. Su familia lo dejó botado por contraer coronavirus. Si alguien lo quiere ayudar, me contacta, yo personalmente le hago llegar su ayuda. A esta persona le transfirieron dinero. Él es otro actor de otra serie. Entonces la desinformación finalmente, que nos puede parecer un poco graciosa, que de repente puede ser malentendida, nos puede llevar a errores importantes. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cómo podemos identificar una noticia que es falsa o desinformación? Lo primero, dudar de los títulos. O sea, un titular que es como demasiado bueno, así como que, como les decía, si yo estoy a favor de la Coca-Cola, que es como Coca-Cola ayuda a curar el coronavirus. Yo digo, ay, pues yo sabía que la Coca-Cola era buena. Yo lo sabía. Todo el mundo que decía que la Coca-Cola era mala, estaban equivocados. Voy y lo comparto. Bueno, el titular ya me dice algo que es un poco extraño. La URL, la dirección de la página. Muchas veces se crean páginas que no son las reales, como el pitching que puede ocurrir con los bancos, en donde cambian ciertas letras, ciertos .com, .org, etc. Entonces también vamos a dudar. Confirmar la fuente. Ok, me llegó el link, es de CNN. ¿Dónde está? ¿Es la fuente? ¿Es verdad? ¿Puedo ver si es que otros medios también están hablando de eso? Lo cuarto, revisar el formato. Hay formatos de noticias que en el fondo tienen un titular, una bajada y luego viene el cuerpo. Muchas veces las noticias falsas no tienen como estos componentes de las noticias normales. Fotos y videos. Si esto también lo incluye, es importante poner atención. ¿A qué tipo de cosas? Por ejemplo, si me mandan un video en donde están, por ejemplo, quemando un camión y me dicen, oh, este video fue grabado ayer, miren lo terrible. Ok, lo primero que podría observar es el clima. Ayer llovió. En el video, con sol. O sea, ok, ese video no fue grabado acá. Ver un poquito también más allá. Pasó con un video que fue muy compartido acá en Chile, que era sobre el 8M, pero en donde se veían a chicas atacando un camión de bomberos. Y decían que esto había ocurrido acá en Chile. Pero justo en una parte, la cámara gira y se ve el escudo del camión de bomberos, el cual era de Ciudad de México. Por lo tanto, claro, el hecho ocurrió, pero no fue acá en Chile. Por lo tanto, no sé, hay que evitar seguir compartiéndolo porque genera desinformación asociando que esto ocurre acá en Chile, etcétera. Comprobar las fechas, bueno, lo mismo que el tiempo que yo les decía, ver la evidencia. Generalmente algo que es noticia lo van a mencionar otros medios. O sea, si lo está diciendo CNN, es probable que lo hable el Times, el New Yorker, el Espectador, el Tiempo, etcétera. Y muchas veces, como les mostré, por ejemplo, el tema del actor porno, es alguien que se le ocurrió poner ese texto y poner un actor porno para ver qué es lo que ocurría y era una broma, que finalmente muchas personas no lograron entenderla. Y de esa forma también cuestionarnos si es que es intencionalmente falsa esa información. Bueno, esa es como la presentación a grosso modo
La idea es que ahora podamos abrir un espacio de conversación, de preguntas que puedan ir apareciendo. Ahí no sé si me ayudas, Jack. Maravilloso, Tomás. Creo que todos quedamos fascinados de jugar a compartir ideas. Esa presentación con esa dinámica fue muy enriquecedora. Quisiera comenzar con un comentario. Yo fui de los que escribió la palabra ignorancia, ¿eh? Pero tengo dudas con ese término también, porque la ignorancia puede ser de temas perfectamente ajenos a uno, ¿eh? Yo seré ignorante en japonés, ¿eh? Pero a menudo pasa, y las grandes lecciones del siglo XX es que los desastres, las guerras, los genocidios no se dieron a manos de ignorantes, se dieron en sociedades ante todo muy cultas. Fueron las sociedades más desarrolladas y sofisticadas del momento. Entonces ese término ignorancia es de doble filo, ¿no? Y eso aplica a hoy también, porque hay una abundancia de información. Entonces, y quienes la abusan pueden conocer mejor las situaciones, entonces la manipulan. No será ignorancia en las bases quizá, pero desde lo alto de la pirámide se maneja con mucha información, ¿no? Y el otro comentario que quería hacer es sobre el problema que hay en los medios, precisamente, por ejemplo, con el tipo de censura que hacen, ¿no? O sea, cómo crear a los medios, no solamente por la forma en que permiten la difusión quizá libertina de información, sino por otro lado, como también van censurando desmedidamente. Entonces, para terceros, el criterio de lo correcto también se está perdiendo, porque, pues, para dar un ejemplo, yo tengo muchos amigos que son grandes viajeros por el mundo, y ahorita que están gozando de esa libertad, continuamente los están censurando en redes sociales. Llegan a, caso de hoy, unos amigos en Nigeria con guardaespaldas. Entonces, por tener unas fotos de un personaje atrás con una ametralladora, pues quedaron vetados en Facebook, ¿eh? Otros visitando unas tribus más profundo en África, por tener mujeres torcidesnudas, terminan censurados y vetados de Facebook por 15 días. Mientras que otros se publican. O si también son censurados, pueden decir, ve, pero es que aquí están censurando a cualquier persona, y quienes tienen el control de que no va a salir al aire, pues se están extralimitando. Entonces quedamos en un círculo vicioso. Le dejo esas dos inquietudes mientras que permito que la gente vaya haciendo sus preguntas, bien sea en el chat. Veo que Salo ya levantó la mano. Tomás, por favor. Tomando un poco lo que tú mencionas, hay cosas que son sumamente importantes. Lo primero es que cada red social tiene sus propios términos y condiciones. Y en el caso, por ejemplo, de tu amigo que estaba sacando fotos, algunas tribus, y aparecen mujeres con torso desnudo, Facebook finalmente es bastante grave, por decirlo de alguna forma, con respecto a los desnudos. De hecho, han habido varias campañas en donde, no sé, una mujer amamantando a su bebé o fotos artísticas son censuradas y eliminadas. Y ahí está el tema como, ok, ¿por qué el pezón del hombre sí es permitido y el pezón de la mujer no? Por lo que muchas mujeres lo que se está haciendo actualmente es como, ok, se sacan la foto artística
Y finalmente lo que hace es que cambia el pezón femenino por un pezón masculino a través de Photoshop. Y de esa forma el algoritmo no lo detecta. Por otra parte, también está el tema de imágenes que puedan incitar a la violencia. Y ahí con el tema de las armas también Facebook es bastante pesado. Y ahí es donde hay como dos formas en donde se denuncia y se censura. Hay ciertas cosas que funcionan bajo el algoritmo. O sea, por ejemplo, si yo subo un video de mis hijos, que a mí me pasó, que estaban bailando una canción, y Facebook reconoció que esa canción tenía una licencia de Warner. Y me dice, tu video está silenciado porque tienes que comprobar que tú tienes los derechos para que puedas poner esa canción. A lo que yo dije, sí, tengo los derechos porque yo me compré ese disco, por lo tanto puedo ponerlo. Y Facebook me dijo, ok, va a estar con sonido tu video, pero vamos a esperar a ver qué es lo que dice Warner. Pasaron 3 meses, a lo que Warner responde, ok, puedes tenerlo y no tengo problema. Pero muchas personas también ocurre que suben su video de sus hijos también bailando una canción y cuando viene este aviso de tú no tienes los derechos, dicen, y borro finalmente este video. Lo otro que ocurre es que muchas veces es nuestra misma amigos o conocidos de nuestras redes que nos están denunciando. A modo de ejemplo, yo tengo un tío muy querido, pero que de repente se le arranca un poquito los enanitos al bosque y empieza a dejar mensajes de odio, directamente, mensajes de odio y de violencia en contra de distintos grupos de personas. Por lo tanto, cada vez que él hace eso, yo le dejo un comentario diciéndole que se informe un poco, que esto no es bueno, y voy y lo denuncio. Y cuando lo voy a denunciar, le pongo cuáles son los motivos, porque él está generando incitación al odio, incitación a la violencia en contra de un grupo de personas. Y eso pasa por un proceso de revisión y al tiempo Facebook me dice, sí, tenías razón, borro el comentario, sí, tenías razón, o derechamente me dice, no, mira, el comentario que él hizo no estaba incitando al odio, por lo tanto puedes bloquearlo para que tú dejes de verlo. Yo no lo dejo de ver porque igual es como entretenido ir denunciándolo cuando lo hace. Pero bueno, vamos ahora a generar más conversación. Ok. Salo quería decir algo. Salo, luego Rosmarie y luego Abraham. ¿Está Salo, silenciado, Salo? está silenciado. Bueno, mientras que Salo regresa al micrófono, Rosmarie. Hola, muchas gracias Tomás por la conferencia. Me ha gustado mucho la parte dinámica y el tema que estás proponiendo. Tengo una cosa para decir y es que lo que nos está ofreciendo estos medios sociales y el utilizar internet y cámaras es que ha dado un poder al mundo de sentirse que pueden decir lo que les dé la gana a todos. No solo decir lo que les dé la gana, sino que al estar detrás de una pantalla la gente se siente más segura porque no hay quien pueda, no es como estar en frente de una persona y hablando, sino en vivo, sino que es a través de un shield, un filtro. Un escudo. Y no solo eso, sino que se están generando como nuevas personas o avatares y la gente se siente con el permiso de inventarse una nueva persona y decir cosas. Por ejemplo, en las plataformas donde uno conoce gente, muchas veces la gente se inventa una nueva persona y puede hacer incluso de otro género o de otra persona y ser una persona que no es y darse con eso el permiso de decir una cantidad de cosas falsas. Entonces, sí, cuando tú dices que la gente escribe y manda mensajes para sentirse porque piensa que así pertenece al mismo grupo y que sus amigos dicen lo mismo que ellos están pensando, no necesariamente es que sepan que sus amigos están pensando igual, sino que se aprovechan de esta herramienta que les da el poder para decir
lo que creen que el mundo está pensando como ellos mismos. Claro, y ahí hay un tema, porque ocurren como dos fenómenos. El primero de ellos tiene que ver como yo traspaso ciertos límites asociados como a esta conversación, porque cuando nosotros nos reunimos hay como ciertas cosas que son políticamente incorrectas. Y empieza también a ocurrir con que distintos líderes empiezan a traspasar también estos límites. O sea, cuando por ejemplo aparece Trump y dice, a mí no me gustan los migrantes, y eso no tiene nada de malo. Y eso traspasa un límite políticamente correcto que hace que mucha gente diga, bueno, si lo dice el presidente de Estados Unidos, ¿qué hay de malo con eso? A mí también me cargan. Y puede que a mí también no me guste la gente afrodescendiente. Y es por eso también que emergen en Estados Unidos todo el tema nuevamente de la supremacía blanca de forma más fuerte y más libre, porque finalmente dicen, bueno, si el presidente de los Estados Unidos lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y eso es por un lado. Por otra parte también tenemos esta como deshumanización de la comunicación, de este proceso de encontrarnos frente a una cámara, en donde si yo quiero voy, lo apago y ustedes pueden ver una figura que puede ser semejante o no a mí. Y eso puede llevar también a crearme este avatar, como tú lo mencionas, de generar este nuevo ser. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría ser Brad Pitt, me gustaría ser Ronaldo, quiero ser Trump también, tal vez inventarme un país y decir que yo soy el rey, así como un príncipe en Nueva York. Porque en el fondo eso es gracioso, porque es poco probable que eso pase. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo me transformo en un atleta, que no lo soy, joven, que tampoco, con un pelo rubio, que tampoco, y me puedo sacar fotos y puedo conseguir esas fotos y puedo hablar imaginándome que soy esta otra persona? Pero el problema está, y ahí viene como todo este tema medio ya psicópata, psicótico, enfermizo, de que logro conectarme con un otro a través del engaño. Así Y es. donde esta persona lo único que está buscando hacer es hacer daño, porque no hay otra explicación. Finalmente, lo que ocurre en este proceso, ahí están los trolls y están los haters. Los haters son los que odian todo, y en el fondo ellos están permanentemente bombardeando de mensajes para generar odio. Lo que ellos quieren hacer es pelear. Y está el troll que finalmente alimenta esta pelea. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos con estos personajes, no darles comida. Ellos se alimentan de la pelea. Cuando a mí me atacan por las redes sociales, no los menciono, no les respondo, porque ellos lo que están tratando de hacer es que yo enganche emocionalmente. Y para poder tener una conversación con alturas de mira, sobre todo con respecto a temas de derechos humanos, odio, libre expresión, que ahí es donde hay como un límite, yo no tengo que enganchar desde lo emotivo, tengo que enganchar desde los datos, desde qué es lo real. Y finalmente, si yo me encuentro con una persona que está, por ejemplo, lanzando mensajes xenófobos, yo le tengo que decir a esa persona que su mensaje es xenófobo, no que él es xenófobo. Porque muchas veces las personas lanzan mensajes desde la ignorancia, desde lo que no sé, desde el prejuicio, desde la caricatura. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tratar de hacer un poquito el trabajo de decirle, "Ok, ojo, lo que tú estás diciendo es discriminador, lo que tú estás diciendo, no eres tú el discriminador, sino que tus palabras lo son. Porque si en el fondo yo empiezo a tildar a la otra persona, yo también estoy cometiendo un prejuicio desde una frase, que puede haber sido sumamente desafortunada. Entonces hay que tratar de no caer en lo mismo. Pero el tema, ahí como decía Rosemary, tiene que ver con que, ¿qué hacemos hoy en día cuando tratamos de generar un espacio, un contacto humano? Como por ejemplo son estas aplicaciones de citas, en donde no sabemos quién está detrás. Yo creo que ese es el mayor riesgo. Es como cuando empezaron a aparecer las redes sociales y uno le decía a los niños, no te metas porque no sabes quién está detrás, te enojo porque no lo has visto. Hoy día tenemos que hacer lo mismo para nosotros, porque finalmente
el flagelo de la soledad que estamos viendo hoy en día nos lleva muchas veces a ilusionarnos, a compartir muchas cosas, y que desgraciadamente esto, han habido casos que terminan en estafa, o sea, que pueden ir a tu casa a robarte, que te pueden sacar dinero porque logramos un nivel de conexión y de confianza, y te empiezo a pedir dinero, dame por favor, no sé, 1 millón de pesos colombianos, porque tengo mi familia súper mal, y como ya hay un nivel de confianza, ya hay un nivel de compromiso, tú caes y caes y caes. Entonces esto hay que ser como, ¿yo le prestaría este dinero a una persona, a un amigo? ¿Hace cuánto que lo conozco para yo poder prestarle dinero? ¿No hemos juntado alguna vez? ¿No hemos visto? ¿Hemos interactuado? Yo creo que hay que tratar de volver a acercarlo. Gracias. Salo. Ahora sí creo que me están escuchando. Perfecto. Gracias. Quería decirte también que por la situación de carrera y de ocupación que hay hoy en día, la gente está muy superficial en cómo consigue o cómo ahonda en la información. Apenas lee una titulares o lee un WhatsApp o algo así y no se molesta en indagar un poquito más. También hay gente que, las compañías o gente que es muy buena para hacer propaganda, para poder esparcir su información y pone titulares increíbles. Y hay gente que solo lee el titular y con eso crea su historia en la mente. También hay una situación que es lo que acabas de decir, que la gente por la soledad o por ejemplo, en Estados Unidos, a mí una vez me dijeron, aquí solo se habla inglés. Yo trabajaba en un delicatessen y yo le dije, no, aquí no solo se habla inglés, aquí se habla el idioma que el cliente quiere. Y me metió en líos acusándome de robo. Es así que la gente no ahonda por la superficialidad. Gracias. Sí, hay un tema ahí que yo creo que no radica solamente en la superficialidad, sino que hoy en día el nivel de acceso a la información que tenemos es tremendo, pero cada día sabemos menos. Y eso tiene que ver por la dinámica de la tecnología. O sea, si nos vamos, por ejemplo, 30 años atrás, yo por lo menos debo haberme sabido unos 20 números de teléfono de memoria, de mi abuela, mi abuelo, amigos, y me lo sabía. O sea, hasta el día de hoy me acuerdo como de 3. Pero hoy en día me sé el mío y el de mi señora. Ya para lo esto tengo el celular. Me quedé sin batería, jodí. No me acuerdo de nadie. Tengo una emergencia, perdí. ¿Por qué? Porque hoy en día me acostumbré a que el celular tengo toda la información. O sea, piensen que en el año, a ver, 95, 97, teníamos un computador, un 386. Hoy en día un celular es un computador de esa época. Entonces, el acceso a la información, o sea, si antes teníamos que ir a una biblioteca, yo me acuerdo estar en cuarto de primaria, en donde tenía que hacer una disertación sobre la hormiga, y haber ido a la biblioteca, buscar un libro sobre la hormiga, biología, haber anotado a mano, porque tampoco tenía la posibilidad de sacar una fotocopia en aquel entonces. Pero hoy en día, hormiga, Google, pum, imprimo, está toda la información ahí. Entonces también tiene que ver con las dinámicas que estamos generando nosotros. O sea, por ejemplo, libro, comprarse un libro. Ok, compremos un libro en Google, o sea, o en Amazon para el ebook, etcétera. Pero el acto de leer algo completo. Hoy en día, como decía Salo, la gente se queda con el titular. Y el titular puede ser muy tendencioso y me quedo con una idea absolutamente errada de lo que quería decir el documento completo. Y lo otro es que también hay como una hiperespecialización. Lo conversamos el otro día con un grupo de amigos, que tiene que ver con que hoy día cada vez sabemos más de menos cosas. O sea, saqué mi carrera, saco un magíster, saco un doctorado,
y luego saco un postdoctorado, y cada vez vamos sabiendo más, pero de menos cosas. Y lo que nosotros llegamos a pensar que puede ser de sentido común, muchas veces el sentido común no es común y tampoco tiene sentido. Y es ahí en donde nuevamente tenemos que cuestionarnos y tratar de transmitir, por lo menos eso es lo que trato yo de hacer a diario en estas charlas, que por ejemplo como la de hoy, en lo que hago con mis hijos, en lo que hago con mi entorno, que es cuestionarnos lo que estamos viendo, volver a leer, volver a tratar de encontrar las fuentes y a discutir con alturas de mira. Yo creo que es ahí en donde se genera como un intercambio a través de un pensamiento crítico, que hoy día ya dejamos de tener ese pensamiento crítico y producto de esta como flojera mental, muchas veces aceptamos el paquete tal y como viene. Maravilloso. Abraham. Gracias. Muchas gracias, querido Jack. Bueno, Tomás, de más está decirte el orgullo y lo grato que es escuchar a mi mentor. En realidad quería hacer dos comentarios. El primero tiene relación con un reportaje bastante extenso que vi en BBC News hoy día a la mañana, donde hablaba básicamente de una pelea muy grande que hay entre dos personajes que incluso me dio mucha risa porque le pusieron un sobrenombre al segundo, Tim Cook, que es el CEO de Apple, y Zuckerberg, que es el dueño de Facebook. Entonces decían el debate que hay entre Cook y Zuck. Básicamente tiene que ver con que el nuevo sistema operativo que está lanzando Safari, que es el sistema operativo de Apple, es sumamente interesante. Lo que ha hecho está erosionando tremendamente la capacidad que ha tenido Facebook hasta el día de hoy de poder monetizar todos los datos de los clientes o de los usuarios que entran a su plataforma y a las plataformas que entran en general en un todo. Vale decir, si yo tenía un Apple y entro a Facebook, entro a cualquier plataforma, entro a cualquier parte y esa parte hace que mi comportamiento haya quedado grabado en el sistema operativo central de la inteligencia artificial y Facebook lo que hace es compartir mis gustos y preferencias con todos los avisadores que están dispuestos a pagar por esos datos. Por lo tanto, con eso saben exactamente qué me gusta, dónde me gusta, qué consumo, cómo consumo, etcétera, y me pueden ofrecer todo lo que yo necesito de acuerdo a ello. Lo que hizo ahora este nuevo sistema operativo es que entrega solamente los datos de Facebook a aquellas personas que se meten en Facebook y no lo comparte con nadie más. Antes lo compartía con 20 o 30 apps adicionales. Desde hoy en adelante ya no lo comparte con nadie más y hay una pelea feroz de dos gigantes como Apple y como Facebook. Uno que está siendo el paladín de la justicia y de la verdad, como Apple, que dice, no, tenemos que proteger los datos de nuestros clientes. Y Facebook dice, no, estás privando a que las personas reciban la justa recompensa por las necesidades, los gustos y preferencias de cada uno, que puedan cada uno de ellos acceder a lo que les interesa. Y en realidad, raya para la suma, como decimos en chileno, para mí, ambas posiciones son bullshit. Uno quiere ganar más dinero que el otro y el otro quiere ganar más dinero que el uno y no quieren compartir las ganancias. Ese es todo el tema donde se confunde la cosa ética, que nos hacen creer a todos nosotros que creen que somos unos estúpidos y nos meten en este tipo de situaciones éticas que no tienen nada de ético. La cosa es quién gana más dinero. Eso por un lado. Y eso está ocurriendo hoy, concretamente. El comentario que quería pedirte, además, Tomás, aprovechando que tú estás acá, pues yo tuve la posibilidad de estar en innumerables clases contigo, es pedirte que nos cuentes a nosotros, que somos bastante menos especialistas en la materia, ¿cómo se puede generar un trending topic? ¿Con qué rapidez? Porque me acuerdo cuando te hicimos la pregunta en una de nuestras primeras clases, para nosotros un trending topic era un acto de ingeniería espacial tremendamente complicado, donde se tenían que confabular una serie de astros
con expresiones tremendas para poder generar un trending topic. Y tú nos explicaste que era bastante más sencillo. Y lo otro, cuenta un poco quizás los ejemplos que nos diste del Festival de Viña o de los haitianos, etcétera, donde tenías la evidencia de ello. Creo que eso nos va a gustar mucho a nosotros que somos menos especialistas que tú. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Bueno, tal como tú lo dices, por el tema de estos dos grandes, tiene que ver con quién se queda con las ganancias. O sea, al final radica en eso. Cualquier producto en Internet que es gratis, finalmente no es gratis y el producto es uno. O sea, es así de sencillo. Hay un documental en Netflix, si ustedes tienen el tiempo para verlo, se llama The Social Dilemma y que tiene que ver con esto, de finalmente cómo las redes sociales están monetizando con nosotros. Y es como, también tiene que ver con qué tan dispuesto estoy yo a entregar a mis datos. Waze, que en el fondo me permite a mí llegar, por ejemplo, media hora antes a mi casa porque me muestra la mejor ruta, es gratis. Y lo que hace finalmente Waze es poder determinar por dónde pasan las personas, qué rango de edad tienen y qué género tienen. Por lo tanto, si es que Abraham, por ejemplo, quisiera poner una tienda que va a vender corbatas, Waze le podría decir en dónde debería poner una propaganda en la calle, en donde pasan más hombres de cierto rango etario, por ejemplo, de 25 a 35 años, porque van a ser corbatas como súper estrafalarias, no tradicionales, y le va a decir por dónde pasan más hombres. Por lo tanto, esa es la información que está vendiendo. Ahora, ¿qué tan dispuesto estoy yo de entregar esa información gratis, entre comillas, pero que a mí me permite poder llegar media hora antes a mi casa a disfrutar de mi familia? Y ahí es donde tenemos que empezar a ver y a sopesar qué tan dispuesto estoy yo a entregar información privada. Porque finalmente cuando vienen las grandes empresas y van a decir, oye, yo quiero vender corbata y quiero hacer una propaganda de corbata en Facebook, lo más seguro es que ahora me voy a llenar de propaganda en todas las redes sociales porque dije la palabra corbata, porque eso es lo otro, cada vez que ustedes aceptan ciertos términos de referencia y cuando la aplicación, por ejemplo, Instagram, les dice que activen el micrófono y ustedes lo activan para mandarle un mensaje audio a alguien, además dejan que la aplicación los escuche. Y eso a mí me pasó, no me lo contaron. Por ejemplo, un día estaba hablando con mi señora de que íbamos a ir a un cumpleaños. Yo tengo dos niños varones y un cumpleaños de una niña. Y fue como, uy, podríamos regalar un unicornio. Ah, sí, mira qué interesante. Me llegó unicornio al correo, unicornio en Facebook, unicornio en Instagram. En todas partes empezó a aparecer sobre el unicornio. Entonces, eso también, cuando decimos, uy, qué bueno que me permita compartir fotos, sí, porque obvio, mientras más gente puedan tener, mientras más tiempo pases tú, más fácil va a ser poder entregarte una campaña. Porque finalmente, ¿cómo funcionan estas campañas? Yo voy y le digo a Instagram, necesito que le muestres esta taza, porque yo voy a vender tazas, a todas las personas que les guste tomar té o café. Y yo te voy a pagar $100 para que tú llegues a 500 personas. Y lo que va a hacer la red social va a buscar dentro de sus bases aquellos que mencionaron la palabra tazas o aquellos que le dieron me gusta a imágenes con tazas, etcétera, y se las va a mostrar a ustedes, porque de esa forma ustedes van a decir, a mí me encanta tomar el té, me encantan, yo necesito esa taza, porque aparte es una taza donde aparece un gatito, y a mí me encantan los gatitos, y justo era un gatito peludo. Eso así como persa, entonces me encanta. Así que, y puedo ponerle mi nombre, entonces va a decir Tomás. Y vendió una taza que yo la quería. Entonces, como que logra conectar la necesidad con lo que el otro. Se me fueron las preguntas, Abraham, ¿me las podía repetir? Lo del trending topic, Tomás. Trending topic, perfecto, gracias. El trending topic no está marcado por el volumen de conversación. Ya muchas veces si ustedes se meten a Twitter van a ver que el primer lugar puede tener 1000 y el segundo lugar 50.000 y el tercer lugar puede tener 300.000 mensajes. Y uno dice, bueno, ¿por qué el primer lugar tiene 1000 y el tercero tiene 500.000 y no está arriba? Bueno, y eso es sumamente simple porque el trending topic responde a dos dinámicas. La primera es la velocidad en la cual las personas hablan de ello y cuántas personas están reproduciendo en un rango de tiempo. Es decir,
si nosotros, que somos 45 ahora, nos pusiéramos todos de acuerdo y empezamos a hablar durante un rango de tiempo sobre un mismo hashtag o un mismo tema, es probable que nosotros lo podamos posicionar dentro de los 10 trending topics más compartidos en ese momento. A modo de ejemplo, en un día 8 de diciembre había una campaña de una ONG local y ellos querían posicionarse como trending topic. Entonces nosotros le dijimos, ok, a cierta hora, a las 9 de la noche, cuando empiecen las noticias, acá en Chile, vamos todos a escribir y nos vamos a retuitear entre nosotros con la frase que era del eslogan. Finalmente, con 19 retweets, logramos llegar al tercer lugar. O sea, 19 personas ocupando el mismo hashtag, en el mismo momento logramos posicionar el tema. Lo que mencionaba Abraham, por ejemplo, con respecto a los haitianos. Hubo un hashtag que se llamaba migración haitiana descontrolada. Y esto tenía que ver con los migrantes haitianos que estaban llegando a Chile, en donde había aumentado el flujo de manera muy importante. ¿Qué es lo que hacen este grupo de personas? Que finalmente dos que en el fondo están en contra de la migración decían, oye, es que no puede ser, ya el gobierno no está haciendo nada, ¿cómo logramos que la gente se dé cuenta de que nos estamos llenando de haitianos? Y fue como, ok, nos vamos a poner de acuerdo, yo me voy a conseguir a 5, tú consíguete a 5 más, y así en el fondo vamos a lograr que todos al mismo tiempo vamos a posicionarlo. ¿Qué es lo que logran hacer estos personajes? Finalmente logran generar el tercer trending topic más grande de ese año, por dos fenómenos. Uno, que ellos logran posicionarlo justo al momento de las noticias, en el primer lugar, compartiéndolos entre ellos en contra de la migración, pero además otros empezaron a ver y fue como, oye, ¿por qué están hablando en contra de la migración? No, pero que esto es terrible, esto es xenófobo, y seguían ocupando el mismo hashtag, pero de forma positiva, decían, no, pero si en Chile no somos xenófobos, no sigamos ocupando esto, pero lo seguían posicionando. Entonces, finalmente, ocurre un fenómeno que en la medida de que más lo ocupo y lo sigo ocupando, sigue transformándose en trending topic y se sigue posicionando. Para otro hecho noticioso asociado a los haitianos, en Chile se genera el primer trasplante hacia un migrante haitiano y se genera el hashtag yo no dono a haitianos, mis órganos son para los chilenos. Y cuando fuimos a revisar qué era lo que estaba pasando, porque se nos levanta una alerta, nos pudimos dar cuenta de que más del 70% de los mensajes eran positivos, pero las personas seguían ocupando el mismo hashtag, por lo tanto seguían posicionando el mismo mensaje. Y es ahí en donde está el tema de cómo detenemos aquellos mensajes que están generando odio. Y tiene que ver de que el peligro de exponer a las personas que son neutras a ciertos estímulos los hace tomar una posición. Es decir, si una persona no está ni a favor ni en contra de la migración, tiene un pariente, por ejemplo, que está esperando un órgano y se encuentra con esta noticia de no dono haitianos, porque los órganos son para los chilenos, va a decir, no, es que ya los migrantes, no, esto se pasó, ya, y lo hace tomar una posición frente a la migración a través de este estímulo. Si nosotros logramos, en el fondo, omitir, no compartir, no comentar lo que está ocurriendo, es que esa bola de nieve va a dejar de rodar. Hay otro estudio de, no recuerdo si era Harvard o Yale, que analiza 11 años de Twitter para poder entender cómo se hacían virales las historias dentro de Twitter. Y finalmente lo que logran evidenciar es que, primero, las historias no se viralizan por bots. Son personas las que lo hacen virales. Son personas que no tienen muchos seguidores, que son como seguidores de nichos, que están muy en sintonía con otros y empieza a través de esto que tienen 6 seguidores, 12 seguidores, moverse hasta que esto empieza a rodar y empieza a crecer y se transforma en viral. Entonces, cuando nosotros encontramos muchas veces algún mensaje de odio en una persona que pueda tener poquitos seguidores, no responder, no darle bola, dejarlo, omitirlo y callarlo.
Y para cerrar, y yendo a lo que me había comentado Abraham con respecto al Festival de Viña, es que, claro, nosotros también participamos de un estudio en conjunto con Brandwatch, que es la empresa que nos permite poder hacer estos análisis. Y lo que se hizo fue buscar cuáles son las bandas que las personas estaban pidiendo para el Festival de Viña. Y se busca durante varios meses y se determina en una primera instancia que lo que la gente quería eran bandas de K-pop, o sea, pop coreano. Y esto fue como, wow, o sea, van a tener que traer un pop peruano, o sea, coreano al Festival de Viña, porque es lo que la gente estaba pidiendo. Y cuando empezamos a hacer un análisis ya un poquito más de limpieza y exhaustivo, nos pudimos dar cuenta de algunos fenómenos. Lo primero, nos encontramos con cuentas que, si bien no eran bots derechamente, sí tenían un comportamiento anómalo. O sea, por ejemplo, muchas tuiteaban y escribían en 4 o 5 idiomas. O sea, a ratos era en español, a rato era en francés, a rato era en alemán, y así. Algunas cuentas tenían más de 3 millones de seguidores, por lo tanto su alcance era mucho más grande. Tercero, es que muchas cuentas no eran de Chile ni de Latinoamérica. Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Dubái, había harto de Dubái también. Entonces, cuando hacemos este proceso de limpieza y nos quedamos solamente con lo que es Chile, pudimos evidenciar de que solamente el 6% quería a una banda de K-pop, no el 30% como lo vimos en un principio. Entonces, finalmente, cuando empezamos a ver los datos y a tratar los datos, tenemos que también tener un proceso para poder depurarlo, para poder entender, porque como está esta forma artificial de posicionar temas, en donde yo puedo comprar me gusta, puedo comprar comentarios, puedo comprar cuentas para que mencionen sobre mí para generar un mayor alcance o posicionar ciertos temas, tenemos que entrar a cuestionar y no, obviamente, consumir lo primero que nos llega. Gracias. Aarón. Sí, yo lo que quería señalar es que cómo se hace para controlar una información que no sea verdadera, fake news, porque hay un desborde, hay un desborde de información terrible que ¿cómo hace uno para controlarla? A ver, yo creo que, como lo mencionaba en estos puntos finales, cuando recibimos la información, por ejemplo, de algún cercano, es invitarlo a él que nos diga cuál es la fuente. Tenemos que tratar de generar también en nuestro entorno un pensamiento crítico, de que nos cuestionemos lo que estamos recibiendo. Yo tengo otra tía que le gusta mucho compartirme cadenas, ya no tanto, pero, por ejemplo, una de las últimas que me envió era como: WhatsApp le va a entregar $10 por cada vez que reenvíes este mensaje. Y esa es una cadena, pero muy antigua. O sea, yo en el año 93 creo que lo recibía por Hotmail. O de Latin Mail puede haber sido. Y la cosa es que yo le digo a mi tía, ¿sabe qué? Le voy yo a regalar $3.000 a ese niño si usted me logra contactar con la familia. ¿En serio? Sí. Perfecto. Primer día me dice: Tommy, por favor, espérame, porque mi amiga, la Luisa, se lo reenvió la María y a ella se lo reenvió su sobrino y están tratando de contactar con la familia. ¿Me puede esperar 2 días? Tía, la espero una semana si quiere. Pasa la semana y me dice: me muero de vergüenza, nadie sabe dónde está la familia. Tía, la espero un mes. Y es más, le doy $10.000. ¿Ya? Una semana después, todas las amigas contactadas, todos los que lo habían enviado y reenviado, y finalmente me dijeron: no sabemos de dónde viene. Entonces, yo hago el ejercicio, le tomo esta foto, porque hay Google, uno puede subir una foto y te va a decir en qué otros sitios está puesto. ¿Ya? Y le muestro: mire, este niño en el año 90 tenía 3 años.
ya estaba esta imagen. Entonces, claro, hoy en día hay formas finalmente de detener un poquito esta desinformación, porque como se conectaron desde la emoción, porque lo que le pasaba a mi tía que decía, pucha, ¿cómo ayudamos a este niño? Lo podemos ayudar. Ahora eso ocurre con un montón de otras cosas. Y lo importante para poder detener la bola de nieve es que seamos capaces de decirle al otro, ¿dónde está la fuente? No lo creo. No lo voy a compartir hasta que tú me digas de dónde viene. Muéstrame la foto, muéstrame el video, muéstrame la fuente. ¿Esto te pasó a ti? A mí me pasaba, yo también hago talleres en la universidad de sensibilización y no discriminación. Y cuando yo les preguntaba, por ejemplo, qué es lo que pensaban de los colombianos, la respuesta transversal es que eran narcotraficantes. Y yo les decía, bueno, ¿a cuántos narcotraficantes colombianos has visto tú en tu vida? Ninguno. Había otro que, por ejemplo, me decía, no, es que los mapuches, que es un pueblo originario de Chile, son todos borrachos. Bueno, ¿y a cuántos mapuches borrachos has visto en tu vida? Ninguno, profe, pero se sabe. Entonces, la invitación es a cuestionarlo en el amplio sentido, porque finalmente como existe esta soltura de empezar a decir cosas que son políticamente incorrectas, también nosotros tenemos que ser capaces de decirle, oye, eso no es correcto, el dato está equivocado. Cuando yo les decía esto a los muchachos, a los alumnos, les decía, mira, a mí me han asaltado chilenos, y no todos los chilenos son ladrones. Entonces, si empezamos a generalizar, vamos a caer y a meter a toda la gente dentro del mismo saco. Finalmente, yo creo, Aaron, que tenemos que ponernos un poco pesados. Creo que el tema de la desinformación es porque, como les decía hace un rato, hemos dejado de pensar, hemos dejado de cuestionar. La tecnología ha hecho que dejemos de leer principalmente. O sea, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se compró un libro? A mí me encanta leer. Y no me acostumbro a leer en el computador. De hecho, es súper malo para el planeta, pero me pasa que de repente me llega algún paper y lo imprimo y me gusta rayarlo y lo anoto para el lado, cosas, anotaciones, etcétera. Un cariño finalmente también como por el artefacto, el objeto, el olor de un libro nuevo. Se ha perdido. Hoy día el facilismo que existe detrás de la tecnología, que finalmente cuando se pensó en esta gran red, donde íbamos a poder compartir información, en donde, no sé, por ejemplo, Wikipedia, que partió con cómo podemos compartir conocimiento entre un grupo de científicos, cómo podemos empezar a dejar un gran repositorio, que hoy en día ya no es lo que era antes. Wikipedia ya no es una fuente confiable porque cualquiera puede editarla. En un principio eran solamente académicos los que podían editarla y por eso era una fuente confiable. ¿Cómo volvemos a cuestionar? Yo creo que ahí está, cómo reflexionar, dejar de comernos las cosas como la mandan y ponernos pesados, si no tiene nada de malo. A lo más te van a echar del grupo de la familia del WhatsApp, pero igual te los vas a topar en alguna comida cuando termine la pandemia. A mí ya me han echado de varios, pero da lo mismo. Antes de darle la palabra a Eduardo, Rita estaba haciendo un comentario en el chat. Cuando se quiere denunciar, por ejemplo, una cuenta en Twitter, ¿existen unos mecanismos que puedan recomendar sean más eficientes? Quizá unos canales más institucionales o una metodología o a quién acudir para que voces sueltas, ¿sí?, puedan tener más impacto, que le atiendan esas quejas. De hecho, vamos a hacer una prueba. Me gustaría que esto lo respondiera Abraham, porque esto fue algo que vimos en los distintos talleres. No sé si quieres, Abraham. Con gusto, encantado. La verdad de las cosas es que esa pregunta fue justamente parte importantísima de uno de los cursos que hicimos con Tomás, porque en definitiva estábamos luchando contra posteos en redes sociales de antisemitismo, discursos de odio, violencia,
discriminación contra judíos y contra otro tipo de grupos étnicos y pueblos originarios, etc. Y en realidad llegamos a la conclusión de que el principal multiplicador era Twitter. Y dentro de Twitter es bastante sencillo poder hacer una denuncia. En realidad estoy tomando yo mi teléfono en este momento, estoy abriendo Twitter y basta con que en algún minuto, por ejemplo, acá yo tengo un tweet cualquiera. Si yo voy a los 3 puntos que tengo a mano derecha, cada tweet tiene 3 puntos a mano derecha, me va a aparecer una serie de menú. Y dentro de ese menú aparece seguir a la persona, agregar o eliminar de la lista, silenciar a la persona, bloquear a la persona o denunciar el tweet de la persona. En realidad lo que yo quiero es denunciar el tweet de esa persona, porque si yo bloqueo a esa persona, lo único que consigo es no verla yo, nunca más. Pero a mí no me interesa eso, me interesa denunciarla. Por lo tanto, hago la denuncia. Y cuando hago la denuncia, me va a decir, como Tomás comentó en algún minuto, ¿por qué está denunciando? Y me va a aparecer un menú. Y ese menú va a decir, ¿por qué hace daño a un grupo de personas? A mí, a un grupo de personas. ¿Y qué tipo de daño? Bueno, de odio, de violencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pongo eso. Y una vez que pongo eso, el menú me dice, ubíqueme hasta 5 comentarios posibles donde este usuario haga comentarios similares de odio y de violencia y denúnciemelos en este acto. Y me empieza a dar el mismo sistema de Twitter, me da el histórico de ese usuario, de todos los tweets que él ha puesto en la red social desde que creó la cuenta. Por lo tanto, es un trabajo en el cual yo voy buscando y voy haciéndole, marcando una tilde en cada uno de los comentarios que veo. Si logro juntar 5 tweets que son efectivamente directamente contra odio, violencia, discriminación y etcétera, tengo la posibilidad de ganarme el premio gordo. ¿Cuál es el premio gordo? El premio gordo es que le anulen la cuenta a esa persona. ¿Y qué significa que le anulen la cuenta a esa persona? Si esa persona tenía 25.000 seguidores, pues al anularle la cuenta se quedó con 0. Y tiene que abrir una nueva cuenta y se va a demorar un mes, un año o lo que sea en juntar otra vez 25.000 seguidores. Hay otros castigos que son no el premio gordo, pero sí es la línea, no es el cartón completo, es la línea, y la línea es que lo van a suspender por un mes. Y el loto o la terminación es que lo van a suspender por una semana o algo así. Por lo tanto, ese es nuestro gran premio. Nuestro premio es contribuir con un granito de arena a ir cada uno como soldados disciplinados barriendo estas lacras de la sociedad donde más les duele, quitándole la cámara de repercusión que están creando con los miles de seguidores que tienen. Por lo tanto, si ustedes quieren, me comprometo yo y comprometo a mi profe Tomás a hacer un curso vía Zoom donde vamos a quedar todos capacitados para hacer denuncias en Twitter a cada uno de los posteos que lleguen que sean antisemitas o que sean generadores de odio y de violencia. Y cuando decimos Twitter, Tomás también me enseñó que Twitter, al ser la madre de todas las redes sociales, después los demás se caen de maduro solitos. Facebook es mucho más fácil, Instagram es lo mismo que Facebook porque es el mismo dueño, WhatsApp también, etcétera, etcétera. Pero si somos capaces de generar el bloqueo de esas cuentas en Twitter y la cancelación de esas cuentas en Twitter, estamos accediendo a más del 40% de los contenidos que tienen los medios de comunicación masivos, tal como Tomás nos mencionó al principio. ¿Respondí bien, profe? Sí, para agregar, lo único es que muchas veces puede ocurrir de que mi denuncia termine en nada, entre comillas, porque finalmente hay ciertas expresiones que están como entre la libertad de expresión, incitación al odio, y ahí es como esa delgada línea que existe. Nunca hay que dejar de denunciar, porque finalmente si es que yo hoy día lo denuncio y me dicen
Por ejemplo, la primera vez que alguien me denuncia, me va a llegar un mensaje de Twitter que va a decir, oye, pusiste un mensaje que, por ejemplo, viola las condiciones de uso, que está incitando al odio. Tienes dos alternativas. O lo borras o te suspendo. Ok, lo borro. La segunda vez no me va a preguntar si es que lo quiero borrar o no, me va a bloquear. Por ejemplo, el bloqueo puede ser, yo puedo seguir participando en la red, pero no puedo postear, ¿ya? Durante un determinado tiempo. Otra cosa que puede ocurrir es que bloquea mi cuenta. Es decir, yo no puedo entrar, no puedo ver a nadie y nadie me puede ver a mí. Y cuando tú vas a tratar de ver ese perfil, vas a decir, bueno, este perfil está suspendido o bloqueado, dependiendo de la gravedad de la falta, y yo voy a dejar de verlo. Y finalmente, como dice Abraham, el capital que pierde la persona cuando ya es eliminada su cuenta son los seguidores. O sea, tener 10.000 seguidores, por ejemplo, te puede demorar años en tenerlo. Por lo tanto, claro, efectivamente, puedo ponerme otro nombre, Tomás Lorenz 2, y voy a partir de nuevo. Pero hay un esfuerzo detrás nuevamente. Cada vez que yo escribía algo que estaba incitando al odio, 10.000 personas lo veían. Hoy día tengo 100. Voy a tener que hacer el esfuerzo nuevamente para que más gente pueda escuchar mi incitación al odio. Por lo tanto, siempre hay que estar permanentemente haciendo estas denuncias. Yo siempre digo, como un nuevo espacio público, tenemos que comportarnos como un nuevo espacio público. O sea, si vemos en la calle a alguien que está robando o alguien está haciendo algo que está en contra de la ley, nosotros tenemos el deber de denunciarlo. Porque de esa forma mantenemos un contrato social. Estamos aquí, nosotros todos acordamos de que la luz roja nos detenemos. Y eso permite de que otros transiten y podamos tener un cierto orden. Cuando una persona se pasa una luz roja, no es por mañoso o porque no queremos que lo pase, sino porque es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque puede causar un accidente. Cuando una persona está escribiendo algo que incita al odio, esto puede terminar en violencia y violencia física en contra de una persona. Y esa es la gravedad del asunto. Quizás uno de los buenos ejemplos, y perdón que interrumpa ya, fue el análisis que tuvimos tantas veces en octubre del año antepasado. Donde no se le oye, puede hablar más alto. Perdón, vimos con Tomás un ejemplo donde había muchos posteos que decían el que baila pasa, es lo que hacían los nazis con los judíos en los campos de concentración. Entonces nosotros como buenos judíos denunciábamos eso, pero en realidad Twitter no nos aceptaba la denuncia, porque eso no era ofensivo, sino que era un hecho histórico, era una realidad histórica en un momento que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero una realidad histórica que ocurría. Por lo tanto, eso no constituye una denuncia correcta bajo los parámetros de Twitter. Claro, y ahí hay que ver bien cuáles son los términos y condiciones de cada red. El otro problema es la censura de Twitter y de Facebook, que a veces es bien injusta. A mí, por ejemplo, una persona me está insultando. Le contesto el insulto, por supuesto que en una forma un poco fuerte, y me bloquean a mí. Pero esto como que vas por la calle y alguien te grita una ofensa y tú vas de vuelta y le pegas un combo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a ir preso? Bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? Tú no le dices nada, sigues caminando. Ay. No tienes por qué devolverte y pegarle un combo. Tú puedes volver y decirle, bueno, lo que tú dijiste me está ofendiendo, no estoy de acuerdo, etcétera. Si te están bloqueando es porque estás haciendo algo mal. Pero se trata de, por ejemplo, de un artículo que sale, vamos a suponer, el Israeli Times, ¿ok? Entonces comienza a haber un diálogo, comienza unas personas a hacer unos comentarios sumamente pesados, a veces antisemitas. Uno responde y acaba siendo censurado uno. Totalmente, porque en el fondo lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que denunciar a los otros. Es como que tienes un problema. ¿Lo resuelves tú o llamas a la policía? Okay. Entonces ya sabrán, la próxima vez tiene que denunciar. Mejor dicho, no hay solución. Okay, no, listo. usted me dice cuándo es su cumpleaños, yo le compro una pera de boxeo y cuando ve algo que no le gusta, usted lo denuncia.
Eduardo, aquí ha estado esperando muy juicioso su turno al bate, por favor. Gracias, Jackie. Muy amable. Quería pues agradecerle a Tomás la excelente charla que nos tiene con esa gran información y sobre todo muy novedoso el mecanismo interactivo de participación de la audiencia. Quería referirme particularmente a la experiencia de Facebook que nos comparte, en el que ese sofisticado algoritmo logra captar la música que usted le pone al video de sus chicos y se lo censura. Yo quería saber cuál es el alcance de eso y si eso llega a percibir también en el Messenger, que es el sistema de comunicación de Facebook, con un caso particular que me pasó el viernes de una persona que tengo afiliada hace muchos años. Y curiosamente me pareció, yo estoy hablando particularmente del tema de la clonación y de el hackeo de las cuentas, porque esa es una persona que vive en Israel, que no me hablaba hace muchos años, y el viernes con un perfil exactamente igual, con la misma fotografía, a través del Messenger me estaba pidiendo un favor. Para mí era totalmente pues, inaceptable, era ir a recoger un paquete al aeropuerto El Dorado, que curiosamente una persona que no veo hace 20 años sería una cosa totalmente salida de trono, y entonces me decía que le diera mi nombre, que él me ponía a mí para que yo recogiera eso en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Entonces yo quería saber qué tan sofisticado es ese algoritmo como para poder detectar que usted puso una música que ellos consideran que es inadecuada y no detectar que hay una cuenta clonada. Entonces quiero preguntar si les interesa más tener un abonado más que hace un fraude, o les interesa intruir y meterse dentro de tu vida privada y decir que esa música no está, digamos, no tiene los royalties para que la sea expuesta, ¿no? Es eso. Bueno, la respuesta es súper sencilla. O sea, hay una industria de la música. Entonces, para ellos sí es más importante proteger como los derechos de autor que protegernos a nosotros los usuarios. De hecho, lo que tú comentas de ese paquete le pasó a una amiga. Mi señora y esta amiga tienen a una amiga del colegio que está en China. Y ella, obviamente, por el cambio horario entre China, generalmente no habla como cuando uno está despierto porque ellos al otro lado del mundo están durmiendo. Y le pasó que le apareció primero un nuevo perfil con su foto, la misma foto, sugerencia de amistad. Mi amiga, o sea, mi señora y su amiga la aceptaron. Dijeron, bueno, quizás qué le pasó con el otro perfil. Y le empieza a hablar a las dos. Mi señora, que toma mucho menos en cuenta el celular, no alcanzó a ver estos mensajes. Mi amiga sí, y el mensaje decía como, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y tú como, hola Tommy, bien, ¿y tú? Bien, y empezamos a hablar. Necesito pedirte un favor. Lo que pasa es que voy a enviar un paquete ya a Chile y necesito que me des tu dirección. Ya, perfecto, sí, no hay problema. Pasa un par de minutos y me dicen, oye, me dicen que tengo que pagar unos impuestos, pero me los pagas tú. Me dicen que son más o menos $100, por decir una cifra, porque la cifra era baja. Y tú me los pagas y yo luego te transfiero. Ok, no hay problema. ¿Y qué es lo que pasó? Llega un courier X días, oye, tengo un paquete, sí, el impuesto, aquí está, $100. Listo, ni un problema, pasa un par de días, como era poco dinero, tampoco insistió en cobrárselo, y al tiempo se conecta desde la otra cuenta, la original, y dice, hola, ¿cómo estás? Oye, finalmente pudiste entregar el paquete a tu familia. ¿Qué paquete? Tú desde tu otro perfil me dijiste esto, no soy yo, ¿qué pasó? Empezaron a revisar, y esos mismos $100 lo hicieron con 40 personas. De una pasada. En una puntualización, ¿cómo ese Messenger tiene acceso a mi Messenger, teniendo en cuenta que si yo no me fijo detalladamente, esa nueva persona que estaba en Israel, bueno, yo la descubrí porque empezó a decirme que vivía en Estados Unidos y obviamente que yo sabía que ella vivía en Israel, pero curiosamente en la parte de arriba del Messenger decía, esta cuenta de Facebook
se acaba de abrir. Luego no era un afiliado a mi cuenta, o sea, yo no lo había aceptado, pero él sí tenía acceso a hablarme, cuando uno solo recibe mensajes de quien tiene afiliado o quien es su contacto. Y eso tiene que ver con cuál es tu nivel de privacidad en tu perfil. Por ejemplo, mi perfil creo que lo tengo como oculto, o sea, nadie puede encontrarme por mi nombre. Eso sí. Lo segundo es que ¿Solo los amigos? ni siquiera, si por ejemplo nadie me puede encontrar, tengo que yo buscarte a ti. Luego de eso, mi listado de amigos está oculto también. Somos amigos, Eduardo, y tú no vas a poder saber que Abraham también es mi amigo. ¿Dale? Es importante. Entonces, tienes que ir a las condiciones de privacidad. Sí, a la configuración. Entonces, ¿qué es lo que había hecho esta persona? Creó este perfil, Abraham, sacó su foto de perfil, su misma foto de portada, y lo que hizo fue ir a todos los amigos que él tenía, le mandó solicitud. Entonces, cuando yo iba a ver a Abraham 2, tenía las mismas personas que eran sus amigos en el otro perfil. Entonces, porque lo que estaba buscando era suplantarlo para poder sacarle $100 a cada uno, y logró hacerlo con 40 de los 400 amigos que tenía. Pero curiosamente lo pueden acceder a uno sin que uno los haya aceptado como amigos. Sí, de hecho está esa posibilidad. Los mensajes caen como a spam, por decirlo de alguna forma, de Messenger. Yo muchas veces, ¿qué es lo que hago? Yo soy súper desconfiado. Muchas veces así como que Abraham me dice, oye, sí, Tommy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo está la familia? Bien. Y tratar de no entregar datos. Si esto es como acá en Chile le decimos el cuento del tío, ¿ya? Que te llaman, hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Con quién hablo? Pero ¿cómo no te acuerdas de mí? Y ahí tú empiezas. Ay, ¿quién es? Pablo, sí, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y en la familia. Oye, ¿sabes lo que pasa? Es que me quedé en pana, en el auto, y necesito cambiar la rueda. Te va a llamar el mecánico, tú le podrías transferir $10. Sí, no hay problema, ya listo, te llama. Cortas, te llama inmediatamente y te das, o sea, porque finalmente tú le dijiste quién era, una persona de confianza. Luego, estás queriendo más o menos decir que uno no tiene que abrirse mucho en el Messenger. No, porque... electrónico o identificar a la persona. De hecho, yo con mis amigos muy cercanos, como que tenemos hasta una palabra clave. Decimos, en algún momento de duda, yo te voy a decir, por ejemplo, bebida, y tú me vas a responder crash. Porque ya frente a ciertas temáticas que son más delicadas, ¿cómo yo me aseguro que tú eres si no te estoy mirando? Un santo y seña. Exacto, o sea, de hecho, hoy en día incluso ya tenemos que empezar a dudar de los videos. O sea, con esta aplicación que se llama FaceApp, o AppFace, no recuerdo, que trabaja con deepfake. El deepfake es el siguiente nivel de la fake news, que finalmente, claro, toma tu cara y tu cara te la pone en, no sé, Marilyn Monroe, en J-Lo, a mí me la pone como, no sé, por Michael Jackson, y toma tus facciones y lo logra asemejar como a estos personajes. Y tú dices, oye, pero qué buena la aplicación, qué entretenida, ya quiero ser Leonardo DiCaprio, y quiero ser este otro actor, o quiero ser un cantante famoso. Y claro, pero finalmente está entregando tu algoritmo facial, ¿ya? Que se ha utilizado en muchas partes. Por ejemplo, en China se utilizaba un tema muy transaccional que en el fondo era como detectaba en la calle a las personas que habían evadido impuestos. Entonces veía tu cara en un parque y tomaba esa cara que había evadido impuestos y te ponían una gran pantalla y decía Eduardo Bermúdez no pagó su impuesto. En la India se ocupó y pudieron encontrar creo que a 1.500 niños que estaban perdidos, gracias a eso. En Argentina, si no me equivoco, trataron de llevarlo a cabo, pero el algoritmo tuvo muchos errores y tomaban a personas detenidas por delitos pendientes, pero que no eran. Como que voy yo por la calle y de repente se acercan dos policías y me dicen, ya Abraham, estás detenido. Y yo, pero si me llamo Tomás, no, 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 Abraham, sabemos que eres tú. Y me llevaban y luego cuando hacían la comprobación de identidad se dan cuenta de que yo efectivamente era Tomás. Hay distintas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día pueden poner mi cara, por ejemplo, en
en una persona que está robando. Y pueden decir, oye, Tomás está robando. O lo que es peor, Tomás, que hace charlas de xenofobia, sale ahora pegándole a un migrante. Y hay un video con mi cara puesto golpeando a un migrante. Entonces, ¿de qué forma evito que eso pueda ocurrir? Evitando también regalar mi cara, no muy agraciada, pero no la voy a regalar por eso, para que estas aplicaciones puedan tomarla y parecerme a Leonardo DiCaprio, porque finalmente ellos se quedan con esa información. Una última pregunta tecnológica que ojalá es breve para que me des una respuesta breve. ¿Ese algoritmo es una computadora que le avisa a un ser humano? ¿Quién te censura a ti? ¿Quién te manda el mensaje? Un ser humano, porque el algoritmo es un computador, ¿no? Que detecta... Hay dos, son dos formas. O sea, así como está este algoritmo que detecta la música, en YouTube, por ejemplo, también te detecta una película. O sea, si por ejemplo yo tengo la película y la subo a YouTube, me va a decir, oye, eso tiene derecho reservado. Y finalmente lo que hacen muchas personas es que cortan fotogramas. Entonces dan 5 o 6 segundos, cortan 5 o 6 segundos y ponen... Y por eso de repente las películas para niños que están en YouTube están como medias cortadas, medias incoherentes, pero tiene que ver con eso. Entonces, por una parte, hay ciertos algoritmos que van a detectar cosas que infringen sus términos y condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? En inglés muchas veces las cosas funcionan mejor, porque el inglés como idioma es más sencillo. En español es mucho más complejo, porque ocurren como dos cosas. Por un lado, hay distintos tiempos verbales, hay faltas de ortografía, y por otra parte, lo que ocurre mucho en Chile, hablamos y escribimos muy mal y hablamos en chileno y escribimos en chileno. O sea, a pesar de que ustedes estén en Colombia y nosotros en Chile y hablamos español, muchas veces yo podría hablar perfectamente con Abraham y ustedes no van a entender nada. Por lo tanto, para el algoritmo es muy complejo poder entender, capturar y denunciar ese tipo de expresiones. Y por eso también las de redes sociales le piden a los usuarios que pueden hacer las denuncias, y por otra parte las redes también tienen equipos que están navegando como superadministradores dentro de los distintos contenidos. Pero como hoy en día ya no es como que yo voy a tomar el diario y lo voy a hojear para ver qué es lo que han escrito que no corresponde, sino donde cada una de las personas genera su propio contenido. Por lo tanto, tenemos millones de millones de millones de contenido por revisar. Y es por eso que nos traspasa un poco esa responsabilidad de poder generar estas denuncias. Muchas gracias. Muy amable, muy clara explicación. Gracias, Tomás. Gracias, Jackie, también. Bueno, a todos muchísimas gracias, siendo ya las 10 de la noche en Bogotá, las 11 en Santiago y acá en Miami. Para quienes están en Israel, ya los veo. Las 6 de la mañana en Israel. En el fondo ya se ve más clarito allá. A todos muchísimas gracias. Nos vemos de hoy en 8 para escuchar a David Rosenthal hablarnos de los avatares de mujeres judías, siempre a la vanguardia en la semana del Día de la Madre, como se festeja en Colombia. Y a Tomás, mi sentido agradecimiento por una brillante exposición, dinámica, novedosa para nosotros acá, muy informativa y muy práctica. Y cuando tenga la oportunidad de regresar a Colombia, me dará mucho gusto poder estrecharle la mano. Esperemos que sea pronto, porque como te comentaba, ya tenemos un proyecto que es el barómetro de xenofobia, que si no fuese por la pandemia me habría tocado viajar a Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali, por lo menos una vez al mes, intercalando las ciudades. Maravilloso. Muchas gracias. Será otro tema para otra oportunidad, contarnos lo que pasa en Colombia. Súper, yo feliz de hacerlo, Jack. Muchísimas gracias, Tomás. A todos una feliz noche y hasta Muchísimas la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Tomás. Buenas noches. Estamos espiados las 24 horas, eso es lo que... Qué bueno, el chisme está bueno.
Y Valija Pero es también. verdad, estamos espiados las 24 horas. No, Valija tiene historias muy sabrosas, que son para otra hora. Sí. Buenas noches. Feliz noche a todos.